actualmente, bueno, pues venimos o creemos que vamos saliendo de una pandemia en la que, bueno, pues siempre hay aislamiento, hay enfermedades, hay pérdidas familiares, a veces afecciones económicas. Entonces, bueno, pues esto hace más propenso a padecer depresión a cualquier persona, pero probablemente un poco más al paciente geriátrico. Y bueno, pues de esto nos va a platicar el doctor Martín Dávalos. Este evento es avalado por la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco y tiene valor curricular, patrocinado por Laboratorio RAM. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, estimado doctor Cristian Horak. Aquí estamos, ya estamos ahí. Gracias, doctor Cristian, y gracias a Ariel, que está allá en el máster. También está el compañero, recuérdame los nombres de los compañeros, doctor Horak. Está Emanuel, licenciado Solís, muchas gracias, don Eduardo Solís, muchas gracias. Y bueno, agradecerle a mi casa, que es RAM, Laboratorio RAM, y la presentación del doctor Cristian Horak. Muchas gracias, doctor Cristian. La oportunidad de este último día, 31 de mayo de 2022, la oportunidad de esta plática, de este webinar que impulsa RAM, Laboratorio RAM, siempre comprometidos con su salud, con la salud del paciente y con la actualización médica del personal de salud, sobre todo nuestros colegas médicos. Hay un tema que sin duda alguna es un clásico de clásicos, es una de las joyas de la corona de la geriatría y de la gerontología, precisamente el problema de depresión. Porque aún, si me permiten, previo a que producción ponga las imágenes que deseamos presentarle a usted, debo decirle que el problema depresivo existe, inclusive elementos de depresión endógena, no solamente el problema, porque no lo voy a abordar durante la presentación en imágenes, no solamente el hecho de que alguien tenga ya información genética, predisposición genética para ser depresivo o depresiva. Desde su juventud inclusive, las llamadas depresiones endogénicas o las depresiones ocultas, que muchas de ellas, repito, tienen un marcaje genético. Entonces, esto nos va a conllevar a una vida, quizás por el trayecto de la vida no haya presentación de depresión, pero en la aparición a partir de los 60 años, 55, 60 años, hay quien dice que cuando cumplen los 50, pues perciben más bien depresión, ya no tienen un estado de confort. Recordemos los estudios laboratoriales hechos con fibroblastos. Después de la reproducción 50 de los fibroblastos, ya los fibroblastos no se reprodujeron, no hubo una reproducción 51. Esto nos da una idea de que la capacidad de reproducirse de las células de la piel, las células renales, las células cerebrales, después de los 50 años, ¿verdad? Ya no hay ninguna seguridad que sigan reproduciendo. Tampoco es una norma, porque bajo los conceptos telómeros, telomerasas y bajo los conceptos de estrés oxidativo de la mitocondria y otras teorías de envejecimiento, no son estrictamente reales en todo el mundo. Hay personas que tienen 90 años, su apariencia es de 60, de 50 y no son portadores de ninguna enfermedad. Hay personas de más de 100 años y son portadoras solamente de más de 100 años, pero no tienen absolutamente ninguna enfermedad crónico-degenerativa, o sea, ni siquiera tienen un problema de artrosis, no tienen osteoporosis y demás. Pero regresando a la depresión, porque hay quienes luego hablan de ansiedad. Yo quise hacer este preámbulo, con el permiso de la producción, porque hablan de ansiedad, como si la ansiedad fuera un elemento, una entidad nosológica aislada sola. No. La ansiedad es una condición complicada, escandalosa, es una condición de alarma que da una depresión no atendida. En eso tenemos que estar de acuerdo, y el DSM, el catálogo de enfermedades mentales, en su última edición, texto revisado, claramente lo define a la ansiedad como una entidad
de complicación secundariamente a la depresión. Esto es importante decirlo. Entonces, ¿por qué la depresión endogénica y por qué la gente adulto mayor que tiene información genética de sus padres, de sus abuelos, más fácilmente presenta depresión y sin que tenga duelos, pérdidas, etcétera? Y cuando hablamos de duelos, pérdidas, todo el mundo pensamos que se tratan de la economía, se trata de una casa, se trata de despojos, por ejemplo, se trata de cuestiones materiales. No, hay depresión endogénica y hay una depresión espejo. Esta depresión del espejo es el verse con arrugas, el verse más viejos, el ya no poder hacer lo que se hacía antes, vaya, la pérdida de las capacidades. Y esto nos va a dar por consecuencia depresión por pérdida de las capacidades, por fragilidad y deslizamiento. Y esto no amerita ni requiere, repito, el hecho de algo material físico. Es el espejo de la realidad, del contexto o la contextualidad de ser adulto mayor. Y es ahí donde tenemos que incidir, es ahí donde tenemos que trabajar geriatras, gerontólogos, psicogeriatras, psicólogos que trabajan con adulto mayor, los médicos que vemos pacientes, verlos, asesorarlos, tratarlos, canalizarlos inclusive. Porque este tipo de depresión es altamente superable, pero altamente frecuente también. Entonces, ¿qué adulto mayor no va a tener pérdida de las capacidades? Todos seremos adultos mayores y yo a veces pongo un ejemplo muy sencillo a mis alumnos de la universidad. Les digo, ustedes a la edad que tienen pueden caminar sobre una tapia, sobre una barda. Yo les pregunto si cuando tengan 50 o 60 años podrán hacerlo. La respuesta desde ahorita es que no, porque el equilibrio, el centro del equilibrio ya se modificó. El órgano de Corti se modificó, los otolitos se modificaron, la linfa y la perilinfa se modificó. El sistema de equilibrio ya no es el mismo. El sistema músculo-esquelético se modificó. Entonces, esa ya es una pérdida, hay un deslizamiento, hay una pérdida. Y eso implica una sensación de que ya no soy aquel, solamente la famosa canción de Rafael, ¿verdad? Yo sigo siendo aquel, ¿no? Una canción romántica. Pero en la condición de adulto mayor, ya no se sigue siendo el mismo, aunque sigo parafraseando canciones ahora de Juan Gabriel. Ya no se sigue siendo el mismo, o tú sigues siendo el mismo. El tema es que se tienen cambios biológicos, psicológicos, psicodinámicos, sociales, familiares, etcétera, laborales inclusive. Y el jubilarse, hay quien tiene jubilar, hay quien tiene júbilo por el retiro, pero hay quien se volvió ergófilo. ¿Qué es la ergofilia? El enamorarse del trabajo, el acostumbrarse al trabajo. Doctores, que yo si no estoy haciendo nada, no estoy a gusto. Oiga, usted ya jubílese, tiene tal edad, tiene tantos años de servicio. Pero es que si me jubilo yo en mi casa voy y me muero, ¿no? Recuerdo una anécdota, y con ella ya pasamos las imágenes, por favor, estimado Ariel. Recuerdo una anécdota de un gran locutor del país que trabajó en la radio en la Ciudad de México, que tiene una voz pausada y muy tonal, don Manuel Yique. Comentó un día en una comida de locutores allá en la Ciudad de México y decía, yo acompañé al aniversario de graduación de unos ingenieros, entre ellos un amigo mío, y me dijo ese amigo mío, dice, Manuel, fíjate, voy a cumplir, me acabo de jubilar. Dice, y esta vez te invito a mi misa de aniversario de graduación. Y me dijo mi amigo en broma, dijo, y en un año te invito a mi misa de cuerpo presente. Y dije, bueno, pues este ingeniero está mal de la cabeza, ¿no? Es la emoción del momento. Efectivamente, dice, en un año fui a su misa de cuerpo presente, se deprimió porque ya no trabajó, le embargó la depresión, bajaron sus defensas, tuvo una neumonía y mi amigo el ingeniero falleció y asistí en un año a su misa de cuerpo presente. O sea, esto le dará a usted una idea. Ya ese ingeniero pues ya se murió antes que don Manuel Ñique. Don Manuel Ñique también ya murió, un gran locutor de México, igual que don Héctor Martínez Serrano, mi maestro en la Escuela Nacional de Locutores, murió hace un año y medio, 2 años. Lamento mucho.
Producción, ahora sí, si me regala la primera imagen, si están amables, y entremos en materia. El tema que nos trae el día de hoy a este enlace con nuestros amigos de RAM, en donde la salud es primero y donde estamos teniendo la oportunidad de platicar sobre esta temática. Depresión en adulto mayor. Y bueno, si me regalan la siguiente, son tan amables. Igual si yo la puedo cambiar, me indicas, por favor, Ariel, y con mucho gusto yo lo hago. Bueno. Ahí está. Bueno. Pero hay que hablar de las definiciones. Tenemos que entrar en el marco conceptual. Es una enfermedad, es un padecimiento que está directamente relacionada o indirectamente relacionada con la disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor que regula las emociones, de bienestar, de sueño, de hedonía. Dice bien, desde este momento grábese la palabra, doctor, doctora, amigos del auditorio, de la audiencia, médicos, no médicos, personal paramédico que nos recibe y público en general. La palabra hedonía es el placer por las cosas de la vida. Y la palabra anedonia es la pérdida del placer por las cosas de la vida. Alguna vez alguien decía que anedonia era la pérdida del placer por la vida. No, esa es ideación suicida. Ya el perderle el placer a la vida por sí misma, pues implica ya no quiero vivir. Pero no, es anedonia, pérdida del placer por las cosas de la vida. Las hijos, la familia, el trabajo, la casa de campo, la alberca, la natación, el golf, la bicicleta, no sé cuántas cosas pueda tener en su armamentarium psicodinámico el adulto mayor, ¿no? Y provocan, por tanto, un cambio en su energía y se ve reflejado en una serie de alteraciones en las que dominan los sentimientos de tristeza y baja voluntad. Cuando hablamos de energía, agregaría también la disminución en la inmunidad. Recuerden ustedes que la depresión está bien documentada por publicaciones inclusive de Geriatrics, del Journal Geriatrics, está bien documentado cómo la depresión conduce a una inmunosenescencia. Y esta depresión crónica no tratada y esta inmunosenescencia no detectada por la consulta médica, que el paciente presente infecciones recurrentes urinarias, infecciones respiratorias, muchas de las veces convertidas después en neumonías que difícilmente se pueden curar y que el paciente, pues lamentablemente, fallece. Luego hablamos de la tristeza, de la melancolía, de la sensación de abandono. Ahorita vamos a encontrar una imagen donde es abandono, es tristeza, es melancolía o es depresión. ¿Qué es una cosa, qué es la otra? Es muy importante el poder definir estas circunstancias y sobre todo una baja de voluntad, o sea, el no querer hacer las cosas. Y una situación muy importante que yo debo alertar tanto a jóvenes como a no jóvenes, inclusive esto implica a niños. Vaya, mire, la depresión no tiene fronteras, ¿eh? La depresión no tiene fronteras. Me hace recordar el anuncio de cierta bebida, ¿verdad? No tiene fronteras, decía. La depresión no tiene fronteras. Tenemos depresión del niño, tenemos depresión del adolescente, tenemos depresión del joven, tenemos depresión del adulto en la vida productiva y reproductiva, que estamos hablando de los 18 a los 59 años, y hablamos de la depresión del adulto mayor por arriba de los 60 años, no tiene pues frontera, y esa baja de voluntad nos debe de explicar algo más allá de una baja de voluntad. Una recomendación importante que hacemos tanto los geriatras, gerontólogos, y lo hacen también los abogados, lo deben hacer los abogados, los notarios, es no tome decisiones depresivamente, no tome decisiones en forma depresiva. Y no me estoy refiriendo a decisiones de salir por la puerta falsa, que es la antesala de ello, la depresión. No, me refiero yo a comprar, vender, a casarse, a divorciarse. No lo haga depresivamente, por favor. No herede depresivamente, porque va a cambiar de opinión de seguro. Cuando usted cure la depresión, cuando usted controla la depresión puede llegar a ser curada. Los
psiquiatras son muy claros en este tema. El tratamiento dura entre 1.5 años y 2 años, un tratamiento para la depresión. Entonces, no se va usted a curar con una cajita de pastillas. Por más buena calidad que tengan de RAM, no se van a curar con una cajita de pastillas. Se requieren más y más meses de tratamiento. Estamos hablando, pues, de cerca de los 24 y más de 30, cerca de 24 o 30 meses de tratamiento para hablar que ya una depresión ya fue superada y podríamos hablar de curación. ¿Me regala la siguiente o le damos aquí? Creo que no, me tienes que dar la siguiente. En cuanto a datos, es importante meternos allá la información que nos da esta imagen. Si me dan la siguiente, por favor. Ya los datos quizá ya los dimos. Dimos un buen de datos, si me dan la siguiente. Bien, en cuanto a datos, hay que meternos en el tema de depresión, y ahí está un gran mapa depresivo. Yo no sé, por ejemplo, si esta diapositiva la haya realizado gente de la Unión Soviética, pero por ejemplo los rusos, dije la Unión Soviética, pero se llama Rusia. Yo la conocí todavía como la URSS, y conocimos las dos Alemanias, muchos de nosotros conocimos la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, que las dividía el muro de Berlín, que finalmente cae por ahí por los años 90, ¿no? Cayó el muro de Berlín aproximadamente. Y vemos un reporte de la Organización Mundial de la Salud que revela que los franceses son las personas con mayor propensión a sufrir de graves episodios depresivos en algún momento de sus vidas. Hay que decir una cuestión sin criticar la contextualidad de sus personalidades, pero el francés es bastante exigente con su presentación, exigente con su alimentación, exigente con la pronunciación de su idioma. Recuerden ustedes que el francés, el pundonor nacional, su nacionalismo, está en su idioma, está en su bandera, está en la marsellesa, está en su himno nacional, considerado uno de los más hermosos del mundo, seguramente junto con nuestro himno nacional mexicano y otros más. Pero vemos, por ejemplo, ahí los Estados Unidos, la Unión Americana, con un 19.2%. Vemos también un Brasil con 18.4%. Y vemos a Francia con un 21%. No tenemos el dato de Rusia, pero Rusia está muy cercana ahorita con la guerra, con Ucrania 14.6. Seguramente en este momento Ucrania no está en 14.6, debe estar en un doble, máximo, digo, cuando menos un doble. Los horrores de la guerra y el estrés de la guerra, no se imagina usted la cantidad de depresión que va a generar en todo el mundo, desde los niños, los jóvenes, la gente que ve morir a gente, los familiares que son lesionados, dañados y muertos por la guerra. Estos se llaman los horrores de la guerra. Uno se pregunta, ¿quién tiene que parar las guerras? La pregunta es, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde está el Vaticano? ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está la congruencia de permitir se siga en plena época del humanismo, en plena época de la tecnología, se sigan utilizando armas convencionales a través de aviones y demás para destruir y para invadir naciones, nomás porque sí, nomás porque sí. Tenemos ahí Nueva Zelanda de 17.8%. Nueva Zelanda, ustedes se dan cuenta, es una colonia británica, tiene un índice de depresión alto. Tenemos a Holanda, Bélgica, España, amén de que es un país euro, un país que tiene un buen nivel de vida, tiene un 10.6%. Entonces, tenemos allá Colombia, 13.3%. Y bueno, nuestro querido México, ¿verdad? Un estudio que se aplicó a 90,000 personas en todos los niveles, en 18 países nada más. Los ricos son más depresivos, curiosamente, por eso está ahí marcada la franja, los países ricos. Ahí Rusia no aparece como un país rico, pero seguramente es un país altamente bélico, y recuerden que Rusia es un país potencialmente lleno de energía. Rusia tiene, igual que Ucrania,
tienen una gran cantidad de uranio y tienen una gran cantidad de generadores de energía eléctrica. México con un 16% del ranking mundial, y este 16% en México es preocupante porque imagínese usted la economía que puede tener países como Holanda, países como Bélgica y otros más que son países que son ricos, de acuerdo a nuestro al PIB, el Producto Interno Bruto, son países mucho más ricos. Recordemos que Holanda tiene la primera línea aérea del mundo, que es KLM, y bueno, vemos que trae un 17.9%, o sea, está por encima su depresión que México. Pero hay que considerar que son países fríos, son países del Báltico, son precisamente países donde no aparece aquí Suiza, pero Suiza también puntea con problemas de depresión. 16% en México es una cifra nada alentadora para ser un país. Ahorita vamos a ver la escala de felicidad en el mundo. Me regala la siguiente, mi estimado ingeniero, mi estimado licenciado ingeniero de producción. En esta imagen, es una imagen abajo no alcanzó a salir una imagen, un texto que va acá abajo. Si me la podían subir un poquito la diapositiva, mi estimado Ariel. Aquí en la parte de abajo es depresión, y exactamente en depresión abajo, si me la puedes recorrer, me la puedes correr. Creo que habla de soledad y habla de una serie de circunstancias. Vean ustedes, el total del grueso del mundo es muy parecido a la depresión. Esta es la depresión mundial. A la depresión que tiene, por ejemplo, Soledad, gracias por la acomodo de la imagen. A la depresión que tienen algunos países como el nuestro, entre ellos México, 16,4. Los hombres con 17.5, las mujeres 15.5. O sea, a nivel mundial tenemos que las mujeres en términos depresivos tienen aparentemente menos depresión. ¿Por qué? Porque tienen un poquito de mayor, no tienen un poquito, tienen mucho más cantidad de soporte resiliente que los hombres. O sea, por eso muchas de las veces las mujeres dicen, pero hombre, fíjese bien, desde ahí viene el término. Pero hombre, ¿por qué eres tan cobarde? Si no que eres hombre. Pues como hay un juego de palabras muy mexicano. Pero hombre, o sea, hay como un interrogante, ¿no? Bueno, pues ahí está la respuesta. Vemos cómo el paciente, la persona, el individuo masculino tiene tendencias a deprimirse. Aquí vemos, por ejemplo, 60-74 años, tenemos una cantidad depresiva del 12,8%, 75-79 años, tenemos ahí un porcentaje de 18%, pero vean cómo de 80 años y más se eleva hasta 46%. ¿Por qué razón? Muchas personas de su edad ya no viven. Entonces, ya mucha gente de 80 a 100 años, o sea, de la octava década de la vida hasta el centenario, tiene esas cifras de 46 y 48% de depresión. ¿Y qué es lo que manejan? ¿Cuál es la contextualidad que manejan? Dicen, ya las personas de mi edad ya no viven, ya no existen. Y yo aquí estoy todavía. Entonces, ya no me puedo entender con los chavos de ahora, ¿verdad? Ya no encuentro con quién conversar. Afortunadamente, hay adultos mayores que se han adaptado. Tenemos adulto mayor que se adapta a la tecnología, el adulto mayor que utiliza el celular, que utiliza la computadora. Es un adulto mayor que se va adaptando. Esa es la recomendación más importante que podemos dar en este momento para evitar depresión, minusvalía, abandono, olvido, el sentirse rezagado o relegado de la sociedad, sentir que no se forma parte de una sociedad. Si vemos por escolaridad, vean ustedes cómo de 0 a 4 años, ¿verdad? Que tienen que tienen una determinada escolaridad, pero por ejemplo, los que tienen
Ahí tuvimos de 5 a 8 años, de 9 a 12 años, 13 y más años, ¿verdad? Sí estamos viendo arriba escolaridad también. Espero que sea ese el dato. Mi estimado Ariel, si puedes recorrerme un poquito la diapositiva. Ahora sí, hacia abajo, abajo ya vimos que es Soledad. Soledad, a ver si me puedes dar arriba, a ver qué dato. No, esa misma nomás correrla para ver qué está texteando estas barras que observamos aquí arriba, precisamente estos que están aquí arriba. Si es que tienen alguna titularidad acá arriba. Sí, no, yo creo que es lo mismo. Yo pienso que es lo mismo de acuerdo a la edad y a la escolaridad. Pues aquí el doctor Jorak. Luego vemos la soledad. Fíjense bien que una cosa es soledad y otra cosa es depresión. ¿Qué hace la diferencia? Adaptación. Adaptación y resiliencia. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia de un 39,8% o 0,8% a un 16,4% de depresión real. Y luego vemos, por ejemplo, ¿verdad? La cantidad de mujeres en soledad, pues es obvio, en el mundo tenemos más viudas que viudos. Ahí está ahí está el reflejo estadístico y bioestadístico en ese sentido. 45,7 versus 32,7 de soledad. Y ve usted cómo el 60-74%, ¿verdad? Un 60-74 años, perdón, un 38,2, de 75 a 79 años, 41,8, y de 80 años en adelante, por soledad, tenemos 44,4 en porcentaje de tasas ajustadas y adaptadas de que pueden tener alteraciones de su conducta, de su calidad de vida y demás, por sensación de soledad. Igual vemos acá, de acuerdo a la escolaridad, ¿verdad? Quien tiene una menor escolaridad, creo que no tiene ningún dato arriba, lo podemos dejar como estaba, no hay ningún problema, mi estimado Ariel, te agradezco mucho, pero qué bueno que se amplificó porque podemos ver mucho mejor los datos, está bien. Vemos cómo por escolaridad, de 0 a 4 años de haberse preparado en la escuela, recuerda usted que hace 100 años en promedio, el máximo grado escolar que había en México era hasta cuarto de primaria, lo cual nos da un 53,8% de soledad. De 5 a 8 años de preparación, 44%, de 9 a 12 años, 31%, y quien tiene 13 o más años de preparación académica o escolaridad, tiene menos sensación de soledad. O sea, seguramente tiene una red de compañeros, de excompañeros, tiene una red de amigos, tiene una red o tiene muchas actividades que realizar. Quiero pensar que es alguien que hizo una carrera profesional, que hizo una especialidad, pudo haber hecho una subespecialidad, quién pudo haber hecho una maestría, una segunda maestría, quién haya hecho un doctorado, un postdoctoral, y se aventó 13 años o quizás más de preparación. Total que esto implica que la percepción de soledad sea menor que quien vale la pena estudiar, vale la pena prepararse, eso es para las nuevas generaciones, ¿verdad? Quienes nada más alcanzaban hasta cuarto de primaria, como vemos en la primera barra, pues son quienes ahorita tendrán 90, 80 y 90 años. En su época, quizás en la octava década de la vida, en su época no había más que hasta cuarto de primaria, no había escuelas secundarias en los municipios. Para estudiar la secundaria había que ir a la capital del estado, solamente algunos estados, no todos tenían. Hay que considerar. Me regalan las. Es un reporte de 2019. Si bien es cierto, es el año en que empieza la pandemia. Y naturalmente que estas cifras ya cambiaron, están totalmente modificadas, pero no hay un ranking nuevo de datos que nos pueda decir cómo estamos ahora en relación a lo que nos pasó en la pandemia. Se define 2 años muertos con muchos muertos.
Finlandia puntea, Finlandia está considerada inclusive por estudiosos en geopolítica como uno de los países con 0.01% de corrupción. Es curioso cómo el país catalogado como la gente que se siente más feliz del mundo, hay que decirlo, tienen temperaturas a menos 36 grados, están muy cerca del polo norte. Eso son lugares paradisíacos, son ciudades muy bonitas, son pintorescas. Las casas la mayor parte son de madera térmica, son preciosas. Finlandia tiene ciudades grandes y la campiña es muy bonita. Finlandia es inhóspita para quienes estamos acostumbrados a temperaturas por arriba de los 20 grados. Es inhóspita, porque cuando hace a más 5 grados andan en playera y recorriendo los pueblos y las ciudades en moto, está haciendo calor. Y tiene un sol frío como lo tiene la ciudad de Calgary en Canadá y otras ciudades canadienses y otros países parapolares que también tenemos. Tenemos Dinamarca, Noruega, Islandia, los Países Bajos, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá, Austria, Australia. Y fíjense qué curioso, tenemos en el número 12 a Costa Rica. Costa Rica, un país pequeño, un país que es el único país del mundo que no tiene ejército. La Carta de Costa Rica, la carta donde se declaran los derechos humanos, la sede mundial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, está en Costa Rica, está en San José. La gente vive bien, ¿verdad? Recuerden que la gente allá no se dice buenos días ni buenas tardes, pura vida, pura vida, pura vida. Los ticos son extraordinariamente alegres. Los ticos, recuerde usted que en Costa Rica llueve de las 3 de la tarde a las 6 y esto hace que de las 3 a las 6 son las horas del café. Los autobuses dejan de circular, baja el tráfico y las tiendas, los supermercados, las tiendas de conveniencia cierran. Únicamente quedan abiertas las cafeterías, los hoteles, los hospitales, o sea, todo lo más serio, pero es todos los días del año. Entonces, todos los días del año llueve. De hecho, hay comentarios de que, por ejemplo, hay personas cálidos, como puede ser Inglaterra, que se han querido ir a vivir ahí y al siguiente año presentan una neumonía y se ponen gravísimos. Y los médicos les dicen, ¿sabe qué? Usted, este clima, por el nivel de la higrometría, la humedad, tiene una humedad de por arriba del 80% todos los días. A usted no le conviene, sus pulmones no son para esta humedad. Entonces, si bien es cierto, la gente de Costa Rica tiene ese nivel de felicidad, las condiciones climatológicas, todos los días llueve. Está en el 13 Israel, a pesar de que es una zona de conflicto, los israelíes se sienten, ustedes que Israel es un país sin territorio, el Estado Libre de Israel, pero no tiene territorio. Es algo muy curioso. Luxemburgo en el 14, y Luxemburgo gana al Reino Unido, a Inglaterra inclusive. Irlanda, Alemania, Bélgica, los Estados Unidos en un 19º lugar, la República Checa, los Emiratos Árabes, Malta, que es una pequeña isla abajo de la bota itálica y por encima del continente africano. Y después de Malta, que por cierto su capital se llama Valetta, sigue México. En Malta está la sede de línea del Instituto Internacional del Envejecimiento Humano y tienen una longevidad impresionante, sobre todo las etnias, sobre todo las pequeñas poblaciones tienen una alta longevidad, por eso las Naciones Unidas instaló ahí el instituto en Malta. Luego está en el 23 México, tenemos un nivel de felicidad del 23. Francia, eso tenemos en 19. Luego tenemos Francia, Taiwán. Francia, pues es obvio, puntea en depresión. Taiwán, Chile, Guatemala, Arabia Saudí, Qatar y España están en el 30. Es donde se pregunta uno, mi estimado doctor Jorak y amigos del auditorio de este webinar, ¿me quedo en México, voy a España, o me voy a Costa Rica, o me voy a Israel? ¿Dónde me voy, no? Pero creo que ciertos personajes que por ahí los andan buscando están en Israel, ¿no? Porque no hay tratado de extradición, ¿verdad? Pero en fin, regálenme la siguiente, mi estimado, si es tan amable.
Y bueno, los niveles de felicidad en los países van muy de la mano con la sensación de depresión y demás. Van con la sensación de minusvalía, van con la sensación de, de, de no tener satisfactores de necesidad y demás. ¿Cuáles son las causas, las razones, los motivos que puede dar depresión? El mudarse de casa, por ejemplo, un centro de tercera edad. Siempre hemos recomendado y hemos dicho en el Consejo Mexicano de Geriatría, en el Consejo Mexicano de Gerontología y el Colegio Mexicano de Gerontología, los consensos internacionales. Hoy nuestro Colegio Nacional de Medicina Geriátrica hemos dicho que la institucionalización del adulto mayor, llevarlo a un asilo, debe de ser la última instancia que la familia no pueda en su propia casa ponerle una gericultista, un gericultista, una enfermera, un enfermero. ¿Por qué razón? Porque los procesos de demenciación, los procesos de depresión avanzan a pasos agigantados en función de cambiar de su casa, de sus reminiscencias, de lo suyo, de lo propio, casa, hogar, a un asilo. Vamos llamando las cosas por su nombre. Dolor o padecimiento crónico, hijos que dejan el hogar o que dejan de visitar a los padres, les causan dolor, les causan depresión, cónyuges, familiares, cercanos, amigos que fallecen, pérdida de la independencia, por ejemplo, problemas para cuidarse sin ayuda o movilizarse, lo que yo comentaba al principio, que con ello abrí y que decía no voy a meterme muy a fondo ya en la imagen, obviamente para farsearlo, o pérdida de los privilegios para conducir. Hay quien le dicen por indicación médica ya no puede manejar, tiene una demencia tipo Alzheimer, tiene un problema vertiginoso que ya no le permite la coordinación. Pacientes, usted tiene pacientes, ha visto personas que cuando dejan de manejar caen en depresión
Ya se escogió. ¿Y esto dónde lo pongo? Gracias. Espero que ya nos estén escuchando. ¿Nos pueden dar una prueba de audio? A ver, allá ya nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por el dato. Repito algunas cosas que no se alcanzaron a escuchar. Ya se quedó también la imagen ahorita. Gracias, muy amables a todos. Muy amables. Decía a ustedes que les daba un tip. Cuando vayan a institucionalizar, igual que vayan a su papá, su mamá, su paciente, su abuela, su abuelo, vayan a dejar de manejar, vayan generando acuerdos, vayan generando opciones de acuerdo. ¿Sabes qué, abuelita, abuelito, yo ya voy a manejar? ¿Sabe qué, don Juan? Ya necesito que alguien le ayude a manejar y poco a poco vaya dejando el automóvil. O sea, no debe de ser algo muy drástico. Esto es terrible muchas de las veces, digo, en la mayoría de las veces es terrible. La otra, vamos a suponer un escenario en la imposibilidad de poner un gericultista, una enfermera, alguien que cuide al adulto mayor en casa y la única opción que nos queda definitivamente es institucionalizarlo, o sea, llevarle a una casa de descanso, a un centro de la tercera edad, a un asilo. ¿Qué hay que hacer? Yo le sugiero que haga lo siguiente. Y hágalo, pero no con engaño. Hágalo en serio. O sea honesto con su adulto mayor. Papá, mamá, abuelita, abuelito, señora, señor, váyase unos días a prueba. Si se siente bien, se queda. Si no se siente bien, se regresa a su casa. Y habrá que resolverlo en casa. Hay miles de formas, yo aseguro que hay miles de formas. Hay que buscar asesoría con su geriatra, con su gerontólogo, con su médico tratante, que se dedican a este tema. Hay escuelas de gericultismo, hay una o dos en Guadalajara. Entonces, yo les sugiero que no se les cierre el mundo. No se les cierre el mundo, ¿por qué? Porque si su paciente tiene un problema de memoria, o sea, de demencia, máxime tipo Alzheimer, y tiene ya cierto nivel de depresión, si usted lo lleva a la fuerza a un asilo, se va a demenciar más rápido y se va a deprimir enormemente, bajarán sus defensas y ¿sabe qué? Va a morir próximamente. Se lo digo con toda franqueza, se lo digo con toda claridad, porque aquí damos información médica, científica y ética. Claro, la ley dice que debe ser lo ideal. Mire, lo ideal, por estudios hechos y bien corridos, son que el paciente adulto mayor viva en su casa con sus recuerdos, con sus reminiscencias, en su cama, en su recámara. Incluso, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Este tema no es de Alzheimer, pero tiene que ver con depresión. La depresión de Alzheimer, el paciente que nota que ya no recuerda las cosas se deprime. Hay que dar tratamiento para el Alzheimer, hay que dar tratamiento para la depresión. Aquí es importante decirles que hay estudios que claramente nos demuestran cómo empeora el paciente cuando se institucionaliza. No tenemos nada contra los asilos, muchos pacientes son enteramente felices en los asilos, porque llegaron, les gustó y se adaptaron, encontraron gente de su misma edad, gente que piensa como ellos, personas que se hacen amigos luego. Y se van a adaptar y no se van a querer ir a su casa, aunque se los quieran llevar. Eso sí, también estoy totalmente de acuerdo. Estoy dando las unas y las otras. Estoy hablando de peras y manzanas para que no crea que tengo una idea. Claro, los consejos, los consensos son tendientes hacia determinada circunstancia, pero sí hay casos, y muchos seguramente, de adultos mayores. Ahora, vayamos a los extremos, vamos a los extremos. Imagine usted un adulto mayor en condición de calle. ¿Dónde va a estar mejor? ¿En la calle? ¿Durmiendo bajo la lluvia? ¿Durmiendo en el frío? ¿Durmiendo amén de que le pase un accidente? Amén de que unos mozalbetes, como pasó una vez aquí en Guadalajara, patearon a un adulto mayor y tuvieron que pagar, casi los metemos al bote, del gobierno, del municipio, del estado, o sea, pues va a estar mejor ahí va a tener comida, una cama en que dormir, va a tener una sopa caliente,
va a tener médico, enfermera. Pues, digo, no tiene parangón. ¿Sí? Y estoy hablando, repito, de los extremos. Los extremos es el adulto mayor en condición de calle, que los hay en todo el mundo. Óigalo bien, ¿eh? No estamos hablando de los países pobres, no estoy hablando de Sudáfrica. Conozco países inmensamente ricos con mendicidad y con adultos y con niños de la calle. En esos países está legislado, está prohibido. Entonces llega un vehículo, quieran o no, como está obligado por el Estado, pasan por él donde tienen que estar, pero perdónenme, se les dan sus libertades, se les violan sus derechos humanos en muchos de los casos, porque no quieren estar encerrados. Ellos son felices durmiendo en una plaza, durmiendo en una banca de una plaza pública, y a veces están, pero unas tormentas o sí, así es. A veces dice que llevarlos, Elia Virginia dice, al llevarlos solo por algunas horas, bueno, sí. Se llama hospital de día, ¿eh? Hay guarderías para adultos mayores. Pueden llevarlos en la mañana, a las 8 de la mañana, como a los niños, a la guardería, y van a las 6 de la tarde por ellos, cenan con ellos y ya duermen en casa. Eso sí, también es recomendable. El centro de día, hospital de día, esto también es, gracias Miriam Gloria, por su comentario. Exactamente, hospital de día, le iba a tocar yo ahorita el tema como otra opción, qué bueno que ustedes lo están me están adivinando el pensamiento y me da mucho gusto por ello. Regáleme la siguiente, por favor, mi estimado Ariel. Desde luego que la depresión también va a estar o puede estar relacionada con un padecimiento físico, o sea, con problemas de enfermedad médica real. Muchos pacientes con problemas de hipotiroidismo, por ejemplo, o hipertiroidismo con problemas de tiroides, debutan con depresión. Por ejemplo, he visto pacientes, recuerdo un grupo de ancianas que yo atendí mucho tiempo, entre una de ellas empezamos a ver que empezó a subir de peso, empezó a tener bradicardia, bradipsiquia, bradognosia y empezó a comer menos y está triste y melancólica. Yo no la había visto hasta que la enfermera de ese lugar me pidió que la viera. La vi, estaba pálida. Recuerden que también los trastornos de tiroides dan anemia. Estaba pálida, traía con el famoso dentro del ojo, me dio la impresión que traía una anemia OMS número 2. Y efectivamente pedimos una bioinformática, traía 9 de hemoglobina, 9 o 10. Sí coincidió con la OMS 2. Y aparte tenía datos depresivos. Cuando empecé a hablar con ella, empezó a hormonas tiroideas, veía está en problema de hipotiroidismo. Dimos suplementación con levotiroxina, dimos un antidepresivo, dimos un poco como eso. Mal de Parkinson y no tiene tratamiento, también el Parkinson tiensoniano, el Parkinson parético o el Parkinson mixto, que puede combinarse cualquiera de los
Présteme su micrófono. Y... Esta la sacamos de servicio, ¿no? Sí. O me tienes en cámara. Aquí sí me tiene en cámara, ¿no? Aquí también. Bueno. Gracias, ya nos estamos escuchando. Como dijo alguien del auditorio, nos quedamos en Parkinson, ¿no? Nos quedamos así en Parkinson. Así es. Bueno, la enfermedad de Parkinson, les decía a ustedes, el paciente con Parkinson parético regularmente deja de caminar y este dejar de caminar también va a deprimirlo. El paciente que tiene movimientos incoordinados, que de alguna manera está teniendo Parkinson parkinsoniano, movimientos de las manos, cuentamonedas, movimientos del cuello que están permanentemente diciendo que no, que no y que no. Todo esto, al verse al espejo, los va a deprimir, van a entrar en minusvalía. El tema cáncer. Hay dos corrientes. Hay médicos que opinan que el paciente, y es cierto, de acuerdo a los derechos de los pacientes, el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico. Pero, aquí va el pero. Éticamente, desde el punto de vista ético y deontológico, si la información al paciente va a empeorar su condición y no decírselo, va a empeorar su condición y no decírselo, no va a pasar nada. El médico, yo siempre recomiendo que no se les informe a los pacientes, únicamente lo sepan los familiares para la mejor atención del paciente, la comprensión, los medicamentos y demás. Hasta ahí. O sea, yo les pido que en casos de cáncer, y es una sugerencia respetuosa que yo le hago a mis colegas médicos, a las señoritas enfermeras, a los señores enfermeros, a los gericultistas y a toda la red familiar, que en casos de cáncer de próstata y demás, muchos cánceres están controlados, muchos cánceres llegan a ser curables. Yo les recomiendo que cuando ese cáncer sea superado, sea curado, si le quieren decir que tuvo cáncer, pues díganle. Pero si no hay necesidad y no van a ganar nada, no se va a ganar nada, más que una melancolía de que, ¿verdad? No me dijeron cuando yo estaba enfermo, me lo ocultaron. Vamos a generar sentimientos que no son positivos. Entonces, yo lo que recomiendo siempre que el término cáncer se reserve para la familia. El paciente va a empeorar su condición al saber que tiene cáncer, así este cáncer sea curable. Y si este cáncer fuese curable y hay inmunodepresión, hay depresión y hay inmunosenescencia, ese cáncer ya no va a ser curable. Entonces, yo voy más porque el paciente no se entere que tiene cáncer, ¿sí? Claro, nosotros tenemos que tratar de que no coma lo que le hace daño, tomar sus pastillas que debe de tomar, recibir sus sesiones. Muchas veces ellos lo intuyen porque pues es llevado a un instituto de cancerología. Pero bueno, si pregunta, le decimos, no, pues es que te traemos aquí porque más aquí estaba el aparato y el doctor que tenía que ver. Y te estamos trayendo pues para que no te dé, papá, abuelito, abuelita, don Juan, don Pedro, señora Mari. O sea, hay a veces, perdónenme, las famosas mentiras piadosas que a veces de algo sirven, ¿sí? No estoy hablando en términos impropios, pero, ¿verdad? Buenas noches, bienvenido, Salvador. Entonces, las enfermedades del corazón también son incapacitantes. La insuficiencia cardíaca congestiva venosa es incapacitante. Hay edema de pies, hay disnea, hay ortopnea. El adulto mayor no tolera el decúbito, el estar acostado. Y esto dice, pues, ¿qué está pasando, no? Yo no soy el mismo, no soy la misma. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me acontece? Y eso le entristece, ¿verdad? Le da melancolía, le da tristeza, le da depresión. Los accidentes cerebrovasculares, sobre todo las secuelas, que ya no puedan mover las manos, un brazo, una pierna, que tengan desviación de la comisura labial, o sea, afectación faciocorporal. Eso va a dar depresión. Entonces, ¿qué preparar a nuestro paciente? Darle asesoría psicológica, psicogerontológica a ese paciente para que lo logre superar y utilizar antidepresivos bien dirigidos para que pueda sobrellevar y darle rehabilitación temprana. En accidente cerebrovascular, rehabilitación temprana. En la enfermedad del corazón, tuvo un infarto,
se le pudo hacer un cateterismo, recibió la instalación de algunos stent medicados, se tuvo que operar a corazón abierto, se puso bypass coronario. Mire, lo que haya sido de esto no importa. Lo que importa es la rehabilitación y la reincorporación, la alimentación, la comprensión, la comunicación, el afecto, el cariño. Todo eso va junto con pegado en la misma receta. Demencias, el paciente que ya no recuerda las cosas, se empieza a desesperar y máxime cuando alguien le dice que tiene una demencia. Es que ya te dio el alemán, abuelito. Es que abuelita ya tienes un novio que se llama Alzheimer. Ese tipo de bromas no se hacen. Te recomiendo en ese sentido ser más éticos, ser más, tener una mayor prudencia en ese sentido. Quien tenga una demencia, hay que dar tratamiento, hay que dar cuidados, hay que evitar que se extravíe, hay que evitar muchas cosas, pero sobre todo evitar comentarios desagradables de esa naturaleza porque vamos a empeorar su condición y vamos a facilitar que ese paciente se pueda deprimir y su condición de demencia va a avanzar todavía más. Me regalan lo siguiente, por favor. Y bueno, hay niveles de depresión, como decimos, donde quiera hay niveles, ¿verdad? Podemos tener una depresión menor, síntomas de depresión que no son tan fuertes, son moderados, como los de la depresión grave o del trastorno depresivo persistente que no duran mucho tiempo y son superados. Puede ser el fallecimiento de un ser querido que a los 90 días, regularmente una depresión moderada, en 90 días debe haberse superado, poder platicar sobre el tema sin que haya llanto espontáneo, sin que haya algún trastorno pues, del sueño y demás. Es que esta es una depresión moderada, sencilla y que fue absolutamente superada. Los trastornos depresivos persistentes, distimias o una depresión media o intermedia, síntomas de depresión no tan fuertes como los de la depresión grave, pero que duran por mucho tiempo, por lo menos 1 año o 2 años. Vean ustedes la diferencia. Sí, algunos con depresión menor decimos que pueden durar hasta 6 meses, pero regularmente los tasamos para que no duren más de 3 meses. Hay que dar tratamiento. Muchas de las veces el paciente con depresión menor o simple, regularmente con psicoterapia, con comunicación interactiva puede superar conversando, ¿no? En términos de una catarsis, de la causa que generó la depresión. La depresión intermedia o media sí es necesario, aparte de esa catarsis, psicoterapia breve y en ocasiones dar algún tipo de medicamento en dosis muy suaves, 1/4 de tableta, media tableta del medicamento que usted como médico, usted como doctora, considere prescribirle a su paciente. La depresión grave o mayor, síntomas graves que interfieren la capacidad de trabajar, dormir, concentrarse, comer, disfrutar. Algunas personas pueden tener un solo episodio en la vida, pero es más común tener varios episodios. Además, recuerde usted que la depresión intermedia o mayor va a darles problemas de memoria y se llama pseudodemencia o alteración de memoria asociada a depresión. Curando la depresión, la memoria regresa totalmente a su normalidad y no va a pasar a mayores. Regálenme la siguiente, por favor. La sintomatología general, estado de ánimo constantemente triste o ansioso, puede estar triste. Si está ansioso, es que es una depresión que ya tiene mucho y que no ha sido atendida por médico alguno. Sentirse vacío o vacía gran parte del tiempo. Por eso es importante aquí aplicar el test de Yesavage, la escala geriátrica de depresión, el GDS, para saber si sienten vacía su vida, si no tiene sentido su vida, siente que nadie los quiere, siente que no pueden emprender algún proyecto, etcétera, etcétera. Son reactivos del GDS y Yesavage. Pesimismo o falta de esperanza, o sea, desesperanza. Es una palabra que yo recuerdo de mis maestros, sobre todo en psiquiatría geriátrica, ¿verdad? El concepto de la desesperanza, el adulto mayor que ya no espera nada de la vida. Ese adulto mayor que ya dice no espera nada de la vida, es un adulto mayor que tiene depresión, de seguro. Sentimientos de culpa, falta de autoestima e impotencia. Impotencia, obviamente, estamos hablando de disfunción eréctil. En ese sentido, pues mire usted,
hay una broma que hacen inclusive los pacientes o los médicos ya grandes. Dicen, nosotros somos la generación privilegiada porque hace mucho no había VIH y hoy hay sildenafil. Entonces, qué bueno. Y si es de RAM, mucho mejor, ¿verdad? Porque está muy bien reforzado. Entonces, los pacientes tienen fatiga o tener menos energía. Ahí nos pone un gracias, ¿verdad? María Silvia, gracias. Pueden tener fatiga, pueden hacer inclusive síndrome de fatiga crónica. La depresión puede secundariamente dar fibromialgia o la fibromialgia dar depresión. Recuerde usted que van asociadas, van de la mano, y más con enfermedades articulares. Los pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus eritematoso, que tienen psoriasis, que tienen esclerodermia, que tienen dermatomiositis, que tienen cualquier enfermedad de la colágena, puede ir asociado precisamente fibromialgia, que hoy se llama síndrome de fibromialgia porque tiene muchas aristas, tiene muchos frentes de batalla y entre ellos puede haber depresión o la depresión dar inclusive datos de fibromialgia, dolor en gatillo, dolor en diferentes articulaciones, dificultad para tener, recordar detalles o tomar decisiones, dificultad más bien para retener, o sea, el problema de recordar, dificultad para tener. Regularmente ya el paciente que tiene depresión ya no quiere nada. Oye, te compro un traje nuevo. No, ya para qué. Oye, te compro un vestido bonito, abuelita. No, ya para qué. Ya, pasado mañana me voy a morir, ¿no? El recordar, pruebas de la memoria, detalles. Y lo que yo les decía en un principio, no tomar decisiones depresivamente hablando. No tome decisiones depresivas. Señora, señor, no haga testamento deprimido, porque va a ser las peores barbaridades de su vida. Lo que es peor, va a heredar en vida y al tercer día le van a poner de patitas en la calle. Ojo, en cuestión de herencia, y esto es derecho notarial, siempre cuando alguien herede en vida a los hijos, a los nietos y demás, con cláusula de usufructo vitalicio. Esta casa va a ser mía mientras yo viva. Ya que ya no viva, entonces ya tomarán posesión de acuerdo a lo que dice el testamento. Ojo, mucho ojo con los notarios, ¿verdad? Póngase usted muy listo, lista y asesore adecuadamente. Además, nadie se pase de listo, ¿no? Nadie se pase de lista. Si usted, su abuelita, su abuelito, su papá o su mamá le van a heredar, recuerde que lo que se hereda no entra en el divorcio, afortunadamente. Por si se va a divorciar, no entra en el divorcio, ¿verdad? Entonces, bueno, para el caso, ¿no? Para el caso. Y si se da el caso. El asunto es que, pues dígale, mira, abuelita, vamos a ponerle una cláusula donde va a decir que tú vas a vivir en esta casa y es tuya hasta que Dios se acuerde de ti, ¿no? Hasta que ya fallezcas. Mientras va a ser tuya. Y ya que tú fallezcas, yo ya me vengo a esta casa y va a ser mía y la voy a cuidar con mucho cariño porque tú me la regalaste. O sea, hay palabras muy bonitas, hay palabras hermosas, hay palabras con cariño que harán sentir bien a su ser querido, a su abuelo, a su padre, a su madre. Hasta ahí le dejo porque hay que cambiar la diapositiva. Como digo en la radio, vamos a una pausa porque ya se me hizo un nudo en la garganta. No, aquí no hay pausas. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Muchas gracias, Esther Jaime, por su opinión. También en sintomatología, problemas para dormir, incluyendo despertarse muy temprano, dormir demasiado. La consulta de que mi papá y mamá duermen mucho todo el día, dato de depresivo. Cambios en el apetito, en el peso, sin proponérselos. Pensamientos sobre la muerte o el suicidio o intentos de suicidio, ¿verdad? La tanatofilia, los pacientes que hacen tanatofilia, ¿verdad? El paciente que tiene ideación suicida, el que tiene comunicaciones parasuicidas, que dice la vida no tiene sentido. Les digo que ese se llama síndrome de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? La vida comienza llorando y así llorando se acaba, ¿verdad? Entonces, la gente luego dice, ya los enfadé, ya estorbo, ya no tiene sentido estar aquí, ya estoy viviendo horas extras, estoy robando el oxígeno, o a veces hay quien, los jóvenes, se burlan de los ancianos. Y dicen, no, hombre, pues este viejito ya está robando el oxígeno, ¿no? No hagan ese tipo de expresiones, porque le digo una cosa, es un privilegio llegar a viejo.
Si usted un día, la vida le permite, a usted, a mí y al doctor Jorak y a don Lalo, que lo veo como chico de 15 años, ahí está. No me diga su edad porque la adivino, 55. Ahora dígame que qué me tomo, ¿verdad? Diga que se ve como de 55. Pero le digo que se ve como de 55, mejor dígame que qué me tomo. Don Lalo dice que tiene 73, pero yo lo veo de aquí, a través del cristal 75 aquí en el estudio de RAM. Decíamos, tener mucho cuidado en ideación suicida. El adulto mayor cuando ve desesperanza, ve incomprensión, ve que la familia no le atiende, nadie le hace caso, ¿sabe qué? Pues se sale con la suya, ¿verdad? Se suicida. Sentirse inquieto, irritable, hay la habilidad afectiva. Lo que antes era un chistorete, se reía la abuelita. A ver, hijo, cuéntame un chiste. Lo toman como una ofensa, lo toman como una falta de respeto. Hasta le dicen, ¿qué? ¿Ya nos llevamos? ¿Ya nos llevamos? O sea, ¿ya me faltas al respeto? Mamá, son los chistes que te gusta que te cuente. Nunca me han gustado tus chistes, ¿eh? Te equivocas. ¿Qué tiene su paciente? ¿Está deprimido o tiene algún tipo de demencia? Mucho cuidado. Dolores y molestias físicas, como dolor de cabeza, calambres, trastornos digestivos, sin ninguna causa física aparente y que no se alivian ni siquiera con tratamiento. Todo este tipo de malestares tienen un trastorno de tipo depresivo. Los pacientes con parestesias. Y les dan, yo he visto pacientes que tienen gluconato de calcio, a otros les dan tabletas de potasio, a otros les dan relajantes musculares y los calambres no se le quitan. Su paciente está deprimido. Su paciente va a tener parestesias, va a tener cefalea, va a tener una serie de cambios físicos. Recuerde que la serotonina, por eso hay una definición avanzada de depresión. La depresión duele. La mala recaptura de serotonina, por eso tenemos lo de recaptura de serotonina en los tratamientos, que son los más exitosos que tenemos, amén de los tricíclicos que tuvimos con retención aguda de orina, como pueden ser otros productos que no viene el caso ya mencionar, que todavía se usan cuando los usamos por sus efectos secundarios, como son pacientes con vejigas neurogénicas, vejigas hiperactivas, los usamos para que esa vejiga se cede un poquito. Y entonces no estamos peleados con los tricíclicos ni tampoco con los tetracíclicos, que el único que salió al mercado fue la maprotilina, fue la única que salió al mercado como tetracíclico, pero que no tuvo mucho éxito porque inmediatamente salió precisamente el primer antidepresivo de recaptura de serotonina, ¿verdad? Y eso cambió radicalmente el tratamiento de la depresión en todo el orbe. La siguiente. Es un estudio que hizo precisamente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sí, ahí en Pachuca, donde ganó el Atlas, ¿no? El bicampeón. Esto se hizo en 2018, es antes de la pandemia. Vean ustedes cómo los niveles en mujeres, vemos la normalidad de un 46%, moderadamente deprimido, 23%, severamente deprimido, un 31%, y vemos cómo en hombres normales, 51%, 55%, moderadamente deprimido, ¿verdad? 18%, y un 27% deprimidos. Se siguen ganando las mujeres. O sea, sí nos ganan, pero también nos ganan otras cosas, ¿no? Nos ganan inclusive en demencias, aunque ya en demencias no estamos 1-1, ¿verdad? En depresión no, en depresión sí nos siguen ganando un poquito más las mujeres, aunque sabemos que tienen más resiliencia que los hombres. Por eso veíamos en los conceptos de felicidad en relación del sexo, ¿no? Algunas personas se acostumbran. ¿Cómo se puede reactivar? Bueno, si gustan, dejamos en la parte final las preguntas. Si me las guardan por ahí, me las vuelven a poner al final. Se los voy a agradecer mucho, Julio César López y demás, para continuar con este tema. Vean la siguiente, por favor. Con mucho gusto en la parte final vemos preguntas y respuestas. Va a haber un fragmento de tiempo importante. Fíjense bien cómo algunos estudiosos en la materia, sobre todo cuando se aborda depresión, dicen, esa aflicción no es depresión, ¿verdad? Inclusive está hasta en la letanía, ¿no? Consoladora de afligidos, dice por ahí la letanía.
digo, de cierta religión, ¿no? Porque aquí esta transmisión es laica totalmente y sin conflicto de intereses del conocimiento científico, pero sí con el interés de que Ram está aquí presente. La aflicción o la gran pena que se siente después de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o de la pérdida de una propiedad, de la pérdida de una gran cantidad de dinero, máxime si va por arriba del millón, como que debe de... Está cruel, ¿no? Está cruel, dice el doctor Joran. Es una reacción normal a esa pérdida y en general no exige tratamiento de salud mental. Sin embargo, la aflicción que dura tiempo después de la pérdida o que es excepcionalmente grave puede exigir tratamiento, entonces ya no es aflicción, ya es depresión, ¿verdad? Alguien puede estar afligido, contrito, triste, pero quizás a los 10 días se sienta más tranquilo, tranquila, y no pasó a depresión, no pasó a mayores, no requerimos tratamiento, y efectivamente fue aflicción, fue una impresión fuerte, pero la logró superar. Repito, de alguna manera la resiliencia nos sirve de gran apoyo, de gran ayuda. El apoyo familiar es muy importante, el círculo familiar es muy importante. El primer círculo de adulto mayor es la familia. El segundo círculo, pues no sé, son las vecinas, los vecinos, las amistades, las amiguitas, los amiguitos. El primer círculo es la familia. Es la que debe estar a la mano del adulto mayor, del abuelo, de la abuela, del padre, de la madre, o de la bisabuela, o de los chosnos inclusive. Conozco adultos mayores que tienen más de 100 años que tienen chosnos. Siguiente, por favor. ¿No se deja la depresión? Le digo, no se deja, pero yo creo que no se deja la diapositiva. La atención al adulto mayor es muy importante. A los primeros cambios de los que ya definimos, distinguidas doctoras, doctores, personal paramédico, auditorio en general, inclusive muchachos estudiantes, muchachas estudiantes de medicina, de psicología, de diferentes, sobre todo mis compañeros de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, que le dan el aval académico de una hora crédito a esta webinar, a esta plática. La atención del adulto mayor con depresión, digo, pasada la aflicción, si esa aflicción, esa constricción, esa tristeza, esa melancolía no es superada en los siguientes 10, 15 días, vaya, dele usted un mes, no más. Estamos hablando de depresión y el paciente tiene que ser atendido ya. No hay que esperar que el paciente empiece a tener cambios de los que ya definimos. ¿Por qué? Porque luego puede ser demasiado tarde. Puede ya complicarse esa depresión. Entonces, la atención al adulto mayor implica la atención familiar, la atención médica, la aplicación de biológicos, las vacunas, sus vacunas de COVID-19, su antiinfluenza, su antineumococo, su toxoide difterico tetánico. Todo eso debe tener un adulto mayor para hablar de que un adulto mayor está biológicamente protegido. Eso es importante. Siguiente, por favor. Y bueno, la atención psicológica, no todos son medicamentos, no todos son pastillas, cápsulas e inyecciones. La psicoterapia, sobre todo la psicoterapia breve, y el adulto mayor, la psicoterapia breve, y entre más breve sea, mejor, porque el adulto mayor no es muy tolerante a estar mucho tiempo sentado o encerrado con alguien, en este caso con el terapista o la terapista. Pueden cosechar éxitos, pueden dar resultados exitosos, venciendo su nihilismo y cansancio psíquico y emocional crónicos y sacándolos de esa anedonia, de ese implacer por la vida, de ese impas. De esa forma podemos conseguir dar un sentido al sinsentido. O sea, hablamos de la desesperanza, dar sentido a la vida, ¿no? Dar sentido a la vida. La doctora Emma Godoy, mi maestra, doña Emma Godoy, la doctora en Filosofía y Letras, que fue la fundadora del INSEN, ¿verdad? Decía siempre, debes tener una razón para vivir. En los diálogos en W con Janet Arceo, ahí están los cassettes, están los videos seguramente,
si es que existen por lo menos los audios de la W. Debes tener una razón para vivir. El adulto mayor necesita razones para vivir. Si esas razones para vivir se acaban, ¿verdad? La vida no tiene sentido. Entonces entran en el sinsentido de la vida, apartando al anciano de ese punto de fuga cínico que es la muerte, fortaleciendo la resiliencia. Lo que decíamos hace rato. Algo de absoluta trascendencia para el manejo y tratamiento de la atención psicológica con psicoterapia breve para el adulto mayor con depresión. La siguiente, por favor, mi estimado Ariel. El manejo médico, hay una guía muy interesante y yo felicito al equipo médico del Instituto Mexicano de Seguro Social, que también es mi casa. El diagnóstico y tratamiento de depresión en adultos mayores en el primer nivel de atención. Hay una guía práctica, una guía clínica, ¿verdad? Que así se conoce como GPC, o sea, por la guía clínica. Es un catálogo maestro de guías de prácticas clínicas, IMSS 194-08. Y bueno, esto implica una terapia individual y familiar, uso de fármacos de primer y segundo nivel y un uso de fármacos por psiquiatría o por psicogeriatra en este caso, o por geriatras que ya cuenta el ISSSTE, que ya cuenta el Seguro Social, que ya cuentan los hospitales civiles, los hospitales particulares, ya contamos con geriatras, ya contamos con personal médico especializado que atiende a nuestros adultos mayores. Regáleme la siguiente, mi estimado Ariel, si es tan amable. Aquí tenemos un cuadro de referencia, un adaptado de publicaciones farmacológicas del tocayo aquí del doctor Jora, de Christian Frank, en donde habla de fármacos de uso frecuente y efectos adversos. Los efectos adversos se van a presentar en algunos pacientes, no en la mayoría, pero hay que tener mucho cuidado y desde luego utilizar la máxima de oro en la farmacogeriatría, ¿verdad? El 50% de la dosis recomendada creciente. Siempre utilizar dosis, por ejemplo, quien utilice citalopram, la mitad de la dosis, ahí está el citalopram, ya están los 5 miligramos, pueden darse 10 y hasta 20 miligramos en 24 horas, no más de ahí. La sertralina, tener mucho cuidado en el uso crónico de la misma, ya que puede ser precursora de Parkinson. Hay que empezar con dosis muy bajas, 25 miligramos, venlafaxina, desvenlafaxina también, mirtazapina y otras medicamentos que pueden ser de utilidad, ¿verdad? Y que, bueno, afortunadamente tienen pocos efectos secundarios, ¿no? Sí puede haber náuseas, vómitos, diarrea, mareos, etcétera, boca seca, sedación, aumento del apetito, aumento del peso, etcétera, pero que hay que tener cuidado, más bien dicho, con pacientes con hipertensión, pacientes que tienen algún tipo de padecimientos. Recordemos que el adulto mayor tiene comórbidos, tiene crónico-degenerativos comórbidos, y esto hace que el paciente, pues tengamos que adaptar la correspondencia de dosis, las dosis más adecuadas, más correctas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ahí tenemos un enorme arsenal, ¿verdad? Un enorme arsenal, ¿verdad? Tenemos desde la primera, el estándar de oro, la primera que apareció en el mercado en el mundo, que es la fluoxetina, ¿verdad? Tenemos otros medicamentos en donde podemos echar mano, ¿verdad? Y bueno, orgullosamente son de la casa, ¿verdad? Puede ser quetiapina, mirtazapina, inductores de sueño como alprazolam. Muchos adultos mayores que tienen depresión, tienen también problemas para dormir, y hay que utilizar dosis bajas en la noche. Tenemos el citalopram, ahí está, de 10 miligramos. Hay olanzapina, inclusive para el paciente adulto mayor con depresión, con agitación psicomotriz, con síndrome crepuscular por problemas de Alzheimer. Cuando se va metiendo el sol, empieza a haber alteraciones de la melatonina, y entonces ahí la olanzapina o inclusive la risperidona pueden tener ahí utilidades muy importantes, aunque la risperidona es de los clásicos viejos, ¿no? Los clásicos viejos. Yo recomiendo mucho ahí dar halogenados como el haloperidol por los efectos secundarios que pueda haber, pero hay pacientes que responden muy bien, ¿no? Hay hasta quien dice, se los damos en su café
y se los toma muy a gusto. La broma de psiquiatría, ¿no? El residente de psiquiatría que psicotizaba, había que darles café con gotas de haloperidol para que eso no pasara. Era una broma, era la chamaqueada del servicio de psiquiatría. Con mucho gusto al final contesto sus preguntas, Eva María. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una publicación que hace el gobierno de la República, la ansiedad y la depresión de adultos mayores en la nueva realidad. Esto ya es ya el 24 de septiembre de 2020. Prácticamente, quiero decirles, no me metí totalmente al estudio, es bastante amplio, es muy bueno, es de todo el sector salud, está el ISSSTE, está el IMSS, está todo el sector salud, y obviamente encontraron en adultos mayores del 20 al 32% más de depresión, y en la población en general, aproximadamente un 18 o un 22% en general de depresión, debido a la pandemia. Subieron los niveles de depresión, ¿verdad? Subieron los niveles de depresión, obviamente, debido a la pandemia. Este estudio hecho por la doctora Marlene Ángeles Lomelí, ¿verdad?, que es psiquiatra con especialidad en psicogeriatría, muy interesante y publicado como una guía interesante de esta nueva realidad. La siguiente, por favor. Detección oportuna de la depresión en la vejez y la importancia de su prevención. Esto es muy importante. Esto ya lo dijimos hace rato. Si esto se logra detectar oportunamente, vamos a tener adultos mayores productivos, adultos mayores contentos, integrados a una sociedad, van a querer estar en la fiesta de la familia, van a querer convivir, van a querer estar siempre, les va a dar mucho gusto ver a sus hijos, van a ser muy interactivos, van a seguir haciendo sus quehaceres de la casa, la abuelita va a seguir haciendo el rico mole que hace, la rica sopa de arroz, la rica comida que nos invita. Entonces, esto, créanme lo que no lo cambiamos por nada. No lo cambiamos por nada. Gracias, Eva María. Le contesto al final, me repite su pregunta, por favor, en preguntas y respuestas. María Socorro, de igual manera, nada que agradecer, estamos a sus órdenes. La prevención, la detección oportuna hace la diferencia en depresión, igual que en cáncer, igual que en diabetes, igual que en cualquier enfermedad. La detección oportuna va a hacer la diferencia de que no haya un deterioro en diabetes, hipertensión, cáncer, igual pasa en demencias, igual pasa en depresión. Vea usted cómo detección oportuna en adulto mayor de todos esos elementos nosológicos y patológicos crónico-degenerativos que pueden ser superados, pueden ser curados. Y el adulto mayor puede vivir mucho más años con calidad de vida sin que esto vaya a perturbar su propia condición. Hace muchos años, todavía hace 100 años, por enfermedades de este tipo y enfermedades infecciosas, antes de la penicilina de Sir Alexander Fleming, el escocés, el inglés, este gran médico, pues la gran mayoría moría de problemas infecciosos. La siguiente, por favor. Muchas gracias a ustedes. Óscar Eduardo Pérez Zurita. Aquí ya vienen las indicaciones, cómo pueden solicitar su constancia, llenar una solicitud, cómo se solicita el siguiente formulario, ahí en esa dirección, lo pueden copiar. Mi estimado Ariel, ¿lo pueden copiar o ya le pueden dar clic y pueden irlo llenando, no? ¿Cómo? Bueno, que en el chat también está la dirección. Verificar que sus datos, dame el anterior, ¿no? Para platicárselo al auditorio. Verificar que sus datos sean correctos y enviarlos. Basta con enviarlos una vez, luego se repite y el sistema automático hace 2 o 3 veces la constancia y estamos ahorrando un poco de tinta y papel por las circunstancias que estamos viviendo. Esperar 2 o 3 días hábiles para recibir su constancia en su correo electrónico, ¿verdad, Ariel? Va a llegar vía correo electrónico. La siguiente, ahora sí, porque es la parte final, puedes seguirnos ahí en redes sociales. Cualquier cuestión de enlace, de dudas sobre este tema, sobre todo con un servidor, pueden hacerlo directamente con nuestros compañeros de marketing, con nuestros compañeros, el doctor Cristian Horak, que está precisamente en farmacovigilancia, está aquí siempre muy atento, está aquí en su oficina unos cuantos pasos del estudio, y podemos estar siempre atentos a responder sus preguntas. Algunas me las mandan y yo se las contesto
a marketing, y marketing tiene la gentileza, la amabilidad que comanda aquí mi estimado Ariel. Está también el compañero Manuel. ¿Qué pasó con Omar? Anda prófugo hoy. Le dimos vacaciones a Omar. También Omar nos ayuda, ¿no? Así es. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Abrimos espacio. ¿Te parece, mi estimado doctor Cristian Jora, que abramos un espacio para preguntas y respuestas? Bien, pues primero que nada, muchas gracias, doctor, por esta plática. Muchas felicitaciones, muchos buenos comentarios. Parece que fue de bastante interés. El doctor Dávalos nos ha hecho el favor de apoyarnos con otras pláticas relacionadas, algunas de temas de dolor, temas relacionados a COVID, diferentes complicaciones. Pueden verlas en las redes sociales que ya proyectaron hace un momento. Y pues vamos a dar algunos minutos para leer algunas de las preguntas. Fueron varias. Vamos a ver cuántas alcanzamos a contestar. Aquí tenemos una pregunta de Karen que nos dice, ¿la fibromialgia y la artritis influye para que inicien con depresión los adultos mayores? Bueno, puede la fibromialgia disociar en depresión, pero no necesariamente, a ver, yo creo que tengo que activar el micrófono. La fibromialgia puede disociar hacia depresión. Igual la depresión viceversa puede a la larga dar datos de fibromialgia. Tiene una bicondicional, es muy importante aclarar. Para quien hizo esa pregunta, es una pregunta muy buena, porque es verdaderamente un síndrome. El síndrome de fibromialgia hoy día, aparte de darnos, ¿cómo se llama esta cuestión de fatiga crónica? Puede inclusive irse a fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica. Puede darnos, dentro de la fatiga crónica, depresión. O la depresión, darnos fibromialgia con fatiga crónica. ¿Quién más tiene ahí una pregunta? ¿Alguien hablaba de incontinencia urinaria? Sí, los tricíclicos se usan mucho en incontinencia urinaria, pero no los de recaptura de serotonina, para que no nos confundamos. Entonces, los tricíclicos, ahí estaría la imipramina, la clorimipramina, por ejemplo, son los que utilizamos, dosis baja, porque pueden hacer retención aguda de orina. Tengan mucho cuidado con adultos mayores. Oscar Velasco, muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias, Oscar. Excelente auditorio, diría yo. Buenas noches, todos. Soy Hugo Rodríguez de León, estudiante de psicología. Excelente ponencia. Hugo, felicidades y saca buenas calificaciones. Vas a ser un excelente psicólogo. ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? A ver, aquí tenemos una pregunta de Luz Aurora que nos dice, ¿cómo manejar una situación donde el paciente se pone agresivo por sentirse mal de estar postrado por algún padecimiento? Bueno, es importante utilizar medicamentos dirigidos y luego me van a preguntar, ¿es que no se los va a querer tomar? Yo le aparejo ahí a la pregunta que nos hizo esta persona, no se los va a querer tomar. Yo le recomiendo que los medicamentos, cuando prescribamos medicamentos para que el paciente baje su nivel de agresividad, sea el tipo de medicamento que sea, entre ellos utilizamos medicamentos socializantes, se nos den una malteada. Utilizan una malteada, se le pone en el licuado la dosis, se desintegra con la licuadora y se le da al abuelito la malteada y ahí va el medicamento. Y el abuelito se va a ir poniendo mejor. Es una muy buena recomendación que yo les dejo. Nos pregunta María que quisiera saber para qué sirve la risperidona y la fluvoxamina topiramato. Bueno, estos medicamentos los utilizamos como son los antipsicóticos clásicos no controlados. Y los utilizamos para que precisamente el paciente no tenga agitación psicomotriz, para que el paciente no se ponga agitado. Recordemos que el paciente con demencia, eso es del terreno de las demencias, ya hablaremos de demencias, el paciente que hace síndrome crepuscular de la tarde, que dice, esta no es mi casa, lleguen a mi casa, mis papás me andan buscando y se pone agresivo si no le haces caso. Entonces hay que medicarlos, ¿no? En la tarde, antes de que llegue el crepúsculo. Como es el poema, antes que el crepúsculo llegue, ¿no? Como el poema. Sí, pues ya en general, bueno, pues buenos comentarios, que gracias por el tema, qué buena ponencia. Dice Víctor Manuel, buenas noches, doctor. Me ha tocado ver que muchos psiquiatras hacen la combinación de un antidepresivo, por ejemplo, un ISRS, más una benzodiazepina, las más famosas gotas de clonazepam.
porque el paciente no puede dormir durante las noches. ¿Cuál es su opinión respecto a estas asociaciones de antidepresivo más un medicamento controlado como son las benzodiazepinas para este tipo de cuadros depresivos? ¿Es correcto hacerlo, considerando que estas últimas causan dependencia cuando se usan por tiempos prolongados? Gracias, excelente ponencia. Mire, hay una cosa, si se dan de manera conjunta, es cierto que causan dependencia, y le voy a decir cuál es la benzodiazepina que causa mayor dependencia, ¿eh? Se llama lorazepam. El lorazepam es el que causa, a quien le dé usted lorazepam, ya no le va a poder quitar el lorazepam, ¿eh? Pero el clonazepam y otras benzodiazepinas son menos adictivas. ¿Y qué pasa? Si se da el antidepresivo de recaptura de serotonina, los llamados SERMs, y a la vez se da el medicamento inductor del sueño en dosis bajas, sobre todo en gotas, dosis respuesta. Es importante, una gota, 2 gotas, 3 gotas, durmió, ahí nos quedamos. Cuando se resuelve el problema depresivo, el paciente va a empezar a dormir solo y las gotas se van a empezar a dejar de usar. Yo he visto ese fenómeno, yo no tengo nada en contra de ese modelo, de ese formato farmacológico de atención, al contrario, me parece muy práctico, me parece ético, me parece correcto, porque no tiene ninguna contraindicación ni una interacción farmacológica inadecuada. Se le puede dar X de recaptura por la mañana, se le puede dar una N cantidad en gotas o en tabletas, en cuartos de tableta, para que el paciente de 2 miligramos, en este caso, repetimos la sal que mencionaron, clonazepam. Pero repito, la benzodiazepina más adictiva en adultos mayores se llama lorazepam. Tengo pacientes que tienen 40 años tomando lorazepam. No se los podemos quitar. Una más, nos pregunta Esther Morales. Dice, un paciente postrado empieza a dormir mucho y no platica. Come bien. ¿Puede ser depresión? Un paciente que duerme mucho durante el día y come muy poco. Duerme mucho, no platica, come bien. Dice que sí, podrá ser depresión. Sí, duerme mucho y aunque coma bien, puede ser depresión. Hay que decir es depresión. Se toman exámenes de laboratorio. Recuerden ustedes que también la depresión y las demencias también son diagnósticos también por exclusión laboratorial. Se debe también tomar laboratoriales. Hemos encontrado pacientes deprimidos que tienen infecciones de vías urinarias crónicas no tratadas. Acá me apareció una pregunta, alguien me decía que si la sertralina era adictiva. No, la sertralina no es adictiva. La sertralina es el gold estándar de recaptura de serotonina también junto con otros productos, pero sobre todo la sertralina es uno de los gold estándar, perdón. Nos pregunta Natalia, dice, buenas noches, en un adulto mayor o cualquier persona en general, ¿es recomendable el uso de clonazepam con alprazolam en dosis máximas? Hablando de que el paciente usa 2 tabletas de cada uno de los medicamentos de forma diaria, sin que un psiquiatra lo prescriba y lleve el control del mismo. Totalmente indebido, totalmente indebido. Esto habla de que tiene una depresión mayor y la quieren resolver con una benzodiazepina, que las benzodiazepinas son ansiolíticas inductoras de sueño, pero no están resolviendo el problema de base. El problema de base es una depresión, debe recibir antidepresivo y realmente va a estar muy poquita dosis de inductor del sueño y ansiolítico. Entonces es un paciente que no está tratado y atendido por el médico adecuado y está tomando dosis muy altas. Cuidado. Adulto mayor, utilizando dosis altas de benzodiazepinas, puede tener depresión respiratoria durante la noche. Y es peligroso. Una pregunta más dice, ¿el adulto mayor frecuentemente tiene padecimiento de insomnio o puede ser generado por otra causante? A ver, la repito, ¿el adulto mayor frecuentemente tiene el padecimiento de insomnio? Sí. Sí, dice tal cual. Sí. O sea, como que sí es normal o bien puede ser generado por otras causas. No, generalmente el insomnio en el adulto mayor ya no duerme 8 horas, generalmente duerme 6 horas, o quien sigue durmiendo las 8 horas, pero quien tiene problemas para dormir, o sea, insomnio de la primera fase, o insomnio de la segunda fase, que es cuando se despiertan a las 2, 3 de la mañana, se pueden dormir, se levantan a hacer 1000 cosas, generalmente tiene un problema depresivo, entonces hay que dar un medicamento antidepresivo y auxiliar, inducir el sueño para integrarlos a la fisiología, o sea, al sueño fisiológico, a la higiene del sueño, al sueño more y no more, movimientos oculares rápidos y movimientos oculares no rápidos, para que el paciente
resuelva su problema, pero el trastorno del sueño va de la mano con la depresión. Eso es correcto. Bien, pues ya no hay más que agradecimientos. De cualquier modo, dejamos la puerta abierta. Si hubiera más preguntas, algo que surgiera después o algo que no alcanzamos a leer, las pueden hacer llegar al correo que se mencionó hace un momento de marketing@laboratorioram.com y con mucho gusto se las hacemos llegar al doctor Dávalos. Y bueno, pues estén pendientes a las redes sociales. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y le recordamos que estamos comprometidos con su aprendizaje, con la formación. Aceptamos sugerencias de temas y bueno, pues estamos muy atentos a sus comentarios. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, a todas. Hasta luego.